En la agroempresa familiar, la tierra, los recursos económicos y los recursos materiales son muy importantes. Sin embargo, existe otro motor de sostenibilidad que muchas veces no le ponemos atención. Y estoy hablando del talento humano. Personas que se encuentran motivadas, comprometidas y que tienen claridad en los roles que tienen que desempeñar dentro de la agroempresa, puede ayudar a que tu agroempresa pueda no solamente sobrevivir, sino también trascender su legado a través de las generaciones. Amigos de consultoría y capacitación en gobernanza familiar corporativa, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video en el que vamos a platicar sobre cómo gestionar adecuadamente el talento humano dentro de las agroempresas familiares te puede permitir no solamente sobrevivir a través del tiempo, sino trascender su legado a través de las generaciones. Hablar de gestionar estratégicamente el talento humano dentro de la empresa familiar no solamente es hablar de contratar a personas y de pagarles un salario por realizar una actividad específica. Se trata de motivar, de desarrollar y de planificar adecuadamente el crecimiento de estas personas dentro de la empresa para que sus conocimientos y sus habilidades puedan ayudar también a desarrollar a la propia agroempresa familiar. Quiero que imagines a una agroempresa familiar en donde pierde a su encargado de producción o a su encargado de almacén, tal vez, porque a lo mejor esta persona se le empezó a exigir más cosas de las que podría dar y la empresa no le otorgó la capacitación o el desarrollo necesario para que esta persona cumpliera con las actividades que se les estaba encomendando. Si bien es cierto que cuando tú contratas a una persona para trabajar dentro de tu agroempresa, pues obviamente lleva un proceso en donde la persona ya debe de traer ciertos conocimientos para poder integrarse a trabajar dentro de la empresa familiar, pues también es cierto que a lo largo de los años, las personas que colaboran dentro de una empresa se van especializando de alguna manera en las actividades en las que realizan. Y para que estas personas puedan mejorar ese desempeño y ese desarrollo dentro de la empresa, también es necesario que el entorno les dé las condiciones adecuadas para poder desarrollarse y capacitarse, para poder tener esta especialización que se requiere dentro de la empresa familiar. Pero eso lo tiene que hacer la empresa al darle las capacitaciones o el desarrollo adecuado para estas personas. Por otro lado, imagina que en una empresa familiar hay una persona que se ha desempeñado como jefe de finanzas a lo mejor o de administración durante muchos años. Supongamos que esta persona ya lleva 5, 10 o a lo mejor 15 años desempeñándose en ese puesto de trabajo. Conoce cómo es la estructura y el funcionamiento de la organización. Sin embargo, esta persona pues no es parte de la familia fundadora o de la familia que dirige a esta organización. Y de repente, pues la familia fundadora o la familia que está dirigiendo a la agroempresa decide que un hijo que ya se graduó de la universidad pues llegue y tome el control de la agroempresa. Cuando a lo mejor esta persona que estuvo ya 10 o 15 años colaborando con esta empresa, pues esperaba a lo mejor dentro de sus expectativas poder ocupar algún día un puesto mayor, incluso como un gerente general o una dirección general, pero la agroempresa, al ser de origen familiar, pues decide que sea el hijo o la hija quien se integre a ese puesto de trabajo. ¿Cómo gestionamos este talento humano? ¿Cómo gestionamos las emociones? Todo el tema que se desarrolla alrededor de esta situación, en donde una persona que no es parte de la familia tiene ciertas expectativas, pero alguien que sí es de la familia también llega a ocupar un lugar con otras expectativas. Esa parte es importante tomar en cuenta cuando estamos hablando de gestionar el talento humano dentro de las agroempresas familiares. Cuando te hablo de cómo gestionar el talento humano dentro de las agroempresas familiares, en realidad me estoy refiriendo a 4 actividades o 4 habilidades que tú como líder, como gerente general, como director general o como fundador de una agroempresa familiar debes de tomar en cuenta. Por un lado, tenemos todo este contexto de cómo liderar la agroempresa familiar, cómo liderar a los equipos de trabajo, a todas las personas que colaboran dentro de esta organización. Por otro lado, qué tanta capacidad tienes de poder delegar, pero de delegar eficazmente y empoderar a las personas que colaboran contigo, ya sea como equipos de trabajo o como gente en general, digamos, de todo el organigrama dentro de la agroempresa. En tercer lugar o tercera actividad o habilidad que se tiene que desarrollar también, tiene que ver con cómo evaluamos el desempeño de todas estas personas que trabajan dentro de la empresa, sean o no familiares, independientemente de si estas personas tienen un rol determinado dentro de la familia y dentro de la empresa. Todas las personas que colaboran dentro de una agroempresa familiar debe de estar sujeta a una evaluación de desempeño.
Y por último, el último tema, la última capacidad que debe de tener una persona que está liderando una agroempresa familiar o un equipo de trabajo en el tema de la gestión estratégica de este talento humano, tiene que ver con cómo retenemos a las personas que, por un lado, hemos desarrollado a lo largo de los años. La empresa ha invertido recursos, tiempo en estas personas para llevarlas a un nivel de capacitación en donde se han especializado en sus actividades. Y por otro, pues retener esta parte de la fuga de talentos que puede haber por no dar a las personas un bienestar necesario o por lo menos mínimo para poder mantenerse en ese puesto de trabajo. Y déjame te aclaro una cosita. Cuando hablo de bienestar de la persona que colabora dentro de una agroempresa familiar, no siempre me estoy refiriendo solamente al nivel salarial. Es decir, hay muchas otras cosas a nivel intelectual, a nivel emocional y a nivel económico que una persona valora dentro de sus actividades o dentro de su trabajo para hacer esas actividades específicas. Yo te voy a poner un ejemplo tan sencillo como tú que me estás viendo en este momento. Dime si el dinero, ¿no?, la retribución económica lo es todo dentro de este contexto de bienestar. Te vas a dar cuenta que no es así. Si bien es cierto, la retribución económica es un tema muy fuerte, dado que obviamente todos tenemos que pagar ciertas cosas y tenemos que vivir y tenemos que pues tener ese ingreso económico, la realidad dentro de las empresas es que el bienestar de la persona que está colaborando contigo se compone no solamente de esa cuestión económica, sino también de esta otra parte intelectual que tanto desarrollo puede tener para seguir teniendo conocimiento sobre ciertos temas. También tiene que ver la parte emocional, que también se siente dentro del ámbito empresarial, el clima organizacional de la empresa, toda esta parte de los beneficios que puede tener, sin que esto sea netamente la parte económica o de dinero dentro de la empresa. Entonces, hablar de gestión también del talento humano tiene que ver con tomar en cuenta todas estas otras cosas, situaciones o pues sí, cosas que necesita la persona para poder sentirse cómodo, sentirse a gusto dentro de la agroempresa, dentro de este puesto de trabajo que desempeña. En mi experiencia como consultor, yo me he dado cuenta, y porque he asistido a muchas de estas empresas, en donde hay empresas que de repente tienen puestos con muy buenos salarios, es decir, con esa retribución económica muy buena, digamos, en comparación en el mercado, en el mismo giro a lo mejor de la agroempresa. Y resulta que tienen alta rotación de personal, es decir, aunque existe un buen ingreso económico, una buena paga por ese puesto de trabajo, las personas no se quedan. Y entonces, estas empresas empiezan a tener muchos gastos porque, por un lado, pues todo lo que implica el poder hacer un proceso de reclutamiento, de selección, de capacitación, todos los gastos de ingreso del personal, de darles a lo mejor, pues todo el tema legal, ¿no? Seguros, toda esta parte, uniformes, instrumentos de trabajo, y de repente la persona no les dura en ese puesto de trabajo. Una semana, 2 semanas, un mes, y la persona les dice, pues muchas gracias, yo me voy, ¿no? Y la empresa pues vuelve a tener esos gastos ahora para la salida de esa persona y volver a iniciar con el ciclo de reclutamiento, y así se la pasan por 3, 4, 5, 6 personas. ¿Qué está pasando realmente aquí? Pues a lo mejor este tema no es solamente la parte económica, a lo mejor los salarios son muy buenos en esa agroempresa, pero el contexto tal cual de la situación que se vive dentro de la empresa, pues posiblemente no es la más adecuada. El clima laboral posiblemente no está siendo el mejor en esa agroempresa. Posiblemente las personas puedan sentir un proceso o emociones que tienen que ver a lo mejor con un mal liderazgo, con una mala delegación, con una cuestión en donde incluso hay personas que se han sentido como discriminadas dentro de las agroempresas porque no se les da a lo mejor el mismo trato que se da a todo el personal, posiblemente porque unos son familiares, otros no son familiares, o el estatus o el acomodo que tiene la empresa en su organigrama. X cosa puede ser muchas cosas diferentes que pueden estar influyendo en que esas personas no se queden dentro de esa empresa. Y entonces la agroempresa familiar empieza a tener problemas con esa retención del talento. Empieza a haber fuga de talento que ya capacitaron en su momento, que ya hicieron esos gastos, y de repente pues la persona pues decide irse, y que no tiene que ver por una cuestión, repito, económica, sino por toda la parte pues del clima organizacional y del clima laboral dentro de su agroempresa. Así que si tú estás teniendo un problema con alta rotación de personal, posiblemente no sean los salarios, posiblemente sea otra cuestión más allá de una cuestión propiedad psicológica, que es lo que llamamos también en la parte de psicología laboral, que la persona no logra hacer ese clic con la agroempresa.
Ahora bien, posiblemente a esas alturas del video tú me podrás decir, oye Gustavo, pero estás hablando solamente de qué es lo que yo como empresa puedo o debo darle o debo hacer a lo mejor para retener a estas personas, pero ¿qué hay del otro lado, no? Y ahí viene también que parte de la gestión estratégica del talento humano tiene que ver con cómo hacemos esa evaluación de desempeño. Si bien es cierto que al final tú como director general, como gerente general, como fundador de una agroempresa familiar, estás dando también las condiciones para que el contexto del clima laboral sea adecuado para las personas y poder desarrollarlas y que retengas ese talento. También es cierto que tú como empresario, pues también quieres que estas personas sean o den esa retribución a lo que tú estás realizando. Es decir, tú estás dando un salario junto con ciertas condiciones y lo que esperas pues es que la otra persona responda, ¿no? Aplicando sus conocimientos y sus habilidades en desarrollar ciertas actividades. Pues aquí viene la parte de cómo evalúas el desempeño de esas personas. Dentro de la agroempresa familiar, algo que deben de tener todas las agroempresas y que me he dado cuenta que no lo hacen o que no lo tienen, son los indicadores claves de desempeño a nivel gerencial, a nivel de la empresa, pero también a nivel de departamentos o de coordinaciones o de direcciones. Y a su vez, obviamente, todos esos indicadores de desempeño tienen que estar ligados con los objetivos generales tanto de la empresa como de los departamentos o las direcciones. ¿Por qué les comento todo esto? Porque dentro de la agroempresa todo está ligado, es decir, hay cosas que dependen de otras y que nos van a ayudar como herramientas a poder determinar cómo estamos nosotros avanzando, ¿no? Si estamos llegando a esos objetivos. A lo mejor tú dirás, me he desviado un poco de esto. No, me lo traigo un poquito a lo que te estoy explicando de la gestión del talento humano, porque parte de esta gestión tiene que ver con cómo evaluamos el desempeño. Es decir, debe de haber en cada puesto de trabajo la forma en que se va a evaluar el desempeño de esa persona dentro de la agroempresa y en ese puesto en específico. Pero ese puesto, las actividades de ese puesto deben estar ligadas, obviamente, con los objetivos y los indicadores clave de desempeño de la empresa en general. No sé si me explico aquí un poco. Es decir, vamos de niveles del más alto al más bajo. La evaluación de desempeño ya a nivel de persona, a nivel de puesto de trabajo, es importante para determinar si esa persona que está ocupando ese puesto de trabajo está cumpliendo con lo que tú esperas que esté haciendo o que esté dándole de retribución a la empresa por ese sueldo. Al final, todas las personas que aceptan o que aceptamos colaborar con una empresa, pues estamos haciendo una retribución, digamos, es un contrato al final en donde yo recibo un sueldo, recibo ciertas cosas, pero también yo estoy dando mi trabajo, ¿sí? Al final, pues es un dar de los dos lados. Y justamente el tema de cómo evaluar el desempeño, pues es importante para poder determinar si la persona que está ocupando ese puesto de trabajo realmente está dando los resultados que se esperan y no solamente estamos como a nivel de improvisación, de decir, creo que sí está realizando sus actividades, o creo que no lo está haciendo, o creo que lo está haciendo a medias. No, tener un sistema de cómo evaluar ese desempeño te va a dar la parte más objetiva de cómo está haciendo el desempeño de esa persona. Y aquí también hago otra aclaración. Esta evaluación de desempeño tiene que hacerse a todas las personas que colaboran dentro de la agroempresa en todos los niveles. Es decir, desde la dirección general debe de tener cómo se va a evaluar su desempeño, hasta la parte operativa, hasta la última persona del organigrama, debe de tener ese puesto de trabajo, cómo se va a evaluar ese desempeño, independientemente de si la persona es familiar o no familiar. De hecho, incluso a los familiares, creo yo que a los primeros que se les debe de empezar a generar esta forma de evaluar el desempeño. Y existen muchas maneras de evaluar el desempeño. Existen desde una cuestión a lo mejor muy integral como las evaluaciones 360 hasta evaluaciones muy específicas para ciertos puestos de trabajo. Por mi parte, pues esto ha sido todo. Espero que esta información que te he brindado en este video haya sido de mucha utilidad para ti. Y si quieres ahondar más sobre este tema, te espero en mi próximo curso que he diseñado y titulado Gestión Estratégica del Talento Humano aplicado a la agroempresa familiar. Te espero, te dejo por aquí los datos. Te invito también a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, dado que subimos frecuentemente videos con esta y otros temas importantes para la agroempresa familiar. Te suscribas también a nuestras redes sociales, tenemos pues casi en todas las plataformas y pues me despido de ti. Mi nombre es Gustavo Solís, soy consultor agroempresarial y te ayudo a profesionalizar tu agroempresa sin perder la esencia familiar.